¿Y si el Israel moderno no fuera el mismo Israel del que habla la Biblia? ¿Alguna vez te has preguntado si el Israel que vemos hoy es el mismo del que habla la Biblia? ¿Qué pasaría si lo que crees saber sobre el Israel moderno fuera solo una parte de la historia? En este video, exploraremos profundas verdades bíblicas, desentrañando la diferencia entre el Israel de Dios y la nación política que hoy conocemos. Prepárate para una revelación que podría transformar tu perspectiva. Suscríbete a nuestro canal Jornada con lo Divino para descubrir más sobre cómo la fe, la profecía y los eventos actuales se entrelazan en el plan eterno de Dios. ¿Qué pasaría si te dijera que el Israel moderno que ves en el mapa puede no ser el mismo Israel del que habla la Biblia? ¿Y si todo lo que creías saber sobre Israel fuera solo una parte de la historia? La mayoría de las personas, incluidos muchos cristianos, creen que el Estado moderno de Israel, fundado en 1948, es la continuación directa del Israel bíblico. Lo ven como el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham y sus descendientes, y por eso muchos creen que deben apoyarlo incondicionalmente. Pero, ¿y si te dijera que el Israel que vemos hoy en el mapa no es necesariamente el mismo Israel del que habló Dios en la Biblia? He aquí un dato que puede sorprenderte: el Estado moderno de Israel es en gran parte secular, impulsado por fuerzas políticas e ideologías nacionalistas. Y muchos de sus líderes no siguen a Dios como lo hacían sus antepasados. Sin embargo, cristianos de todo el mundo apoyan a Israel con una especie de lealtad ciega, convencidos de que apoyar a esta nación es lo mismo que respaldar el plan de Dios. Pero la realidad es más compleja, no solo se trata de geografía, sino de identidad espiritual, y las diferencias entre el Israel bíblico y la nación moderna son mucho más profundas de lo que podrías imaginar. La verdad es que la promesa de Dios a Abraham no era solo acerca de una tierra física, era sobre una relación de pacto. Hoy, aunque muchos en Israel reclaman la herencia de Abraham, la pregunta sigue siendo: ¿están viviendo en alineación con el pacto que Dios estableció? Quédate conmigo hasta el final, porque vamos a explorar preguntas que podrían cambiar completamente tu comprensión del Israel que vemos hoy. ¿Quiénes son los sionistas y cómo moldearon el Israel moderno? ¿Qué dice la Biblia sobre la tierra prometida a Abraham? Y quizás la pregunta más impactante: ¿es correcto que los cristianos apoyen todo lo que hace el Israel moderno, sin importar sus acciones? Las respuestas pueden no ser cómodas, pero son necesarias. Lo que estás a punto de aprender te dará una perspectiva bíblica sobre el Israel actual, las implicaciones espirituales de apoyarlo y cómo estas revelaciones se relacionan con la profecía bíblica. 1. La promesa de Dios a Abraham y el pacto condicional. Para entender el presente, primero debemos regresar al principio, a la historia de Abraham en el Antiguo Testamento. En Génesis 15, 18-21, Dios le prometió a Abraham una tierra específica para sus descendientes. Esta tierra, conocida como Canaán, abarcaba el Israel moderno, pero también partes del Líbano, Jordania, Siria y Egipto. Era un territorio amplio, mucho más grande que las fronteras del Israel actual. Sin embargo, hay un punto clave que debemos entender: la tierra estaba vinculada a un pacto. No era solo un territorio por el simple hecho de tener territorio, era una tierra donde el pueblo de Dios debía vivir en obediencia a Él. Esta tierra, Israel, debía reflejar la relación de Dios con su pueblo. Nunca se trató solo de bienes raíces, se trataba de alineación espiritual. En Levítico 26 y Deuteronomio 28, Dios deja claro que la posesión de la tierra estaba condicionada a la fidelidad del pueblo al pacto. Si Israel obedecía, viviría en prosperidad en la tierra prometida; si desobedecía, sería exiliado y castigado. De hecho, la historia de Israel está llena de momentos en que la nación no cumplió su parte del pacto, lo que llevó a exilios y destrucción. El exilio babilónico es un ejemplo destacado de esto, cuando la desobediencia del pueblo lo llevó a perder temporalmente su herencia. Este trasfondo nos lleva a reflexionar sobre un punto fundamental: la tierra de Israel, por sí sola, nunca fue el objetivo final del pacto. El verdadero deseo de Dios era una relación con su pueblo, una alianza que reflejara su santidad en el mundo. Por lo tanto, la promesa de Dios a Abraham no era meramente territorial, sino relacional. Israel fue escogido para ser un reflejo de la luz divina, un pueblo que viviera bajo la justicia, la santidad y la obediencia a los mandatos de Dios.
2. Israel físico versus Israel espiritual. Aquí surge una distinción crucial, la diferencia entre el Israel físico y el Israel espiritual. El apóstol Pablo, en Gálatas 3, 28-29, enseña que, en Cristo, no hay judío ni griego, y que todos los que creen en Jesús son descendientes espirituales de Abraham. Esto amplía el concepto de Israel, trascendiendo las fronteras geográficas y étnicas. La identidad de Israel ya no está definida solo por un territorio en el Medio Oriente, sino por un pueblo extendido por todas las naciones que ha aceptado la nueva alianza de Dios a través de Cristo. Esto nos ayuda a ver que el concepto de Israel en el Nuevo Testamento no está necesariamente vinculado a un lugar físico, sino a un pueblo que vive en pacto con Dios. En Gálatas 6:16, Pablo se refiere al Israel de Dios como un pueblo espiritual, formado por aquellos que viven por fe en Cristo. Este entendimiento nos lleva a preguntarnos si el Israel moderno encarna esta identidad espiritual como pueblo de pacto. Además, en términos de profecías mesiánicas, la tierra de Israel es vista como parte de una restauración más amplia que involucra no solo territorio, sino la redención de toda la humanidad. Jesús, el Mesías esperado, no vino solo para restaurar a Israel como nación, sino para establecer un reino nuevo, eterno, que no se limita a fronteras geográficas. En Juan 18:36, Jesús declaró, «Mi reino no es de este mundo». La restauración que muchos cristianos esperan no está centrada exclusivamente en Israel como tierra física, sino en la segunda venida de Cristo, cuando todas las cosas serán hechas nuevas. 3. Contexto histórico y el surgimiento del sionismo. Para comprender el Israel moderno, es necesario profundizar en la historia del sionismo, un movimiento que surgió en el siglo XIX. El sionismo fue impulsado por figuras como Theodor Herzl, quien tenía el objetivo de crear un hogar nacional para los judíos, un pueblo que por siglos había sido perseguido en varias partes del mundo, especialmente en Europa. Es importante señalar que el sionismo no comenzó como un movimiento religioso. Muchos de los primeros sionistas eran judíos seculares que veían el sionismo como una solución política y cultural al problema del antisemitismo en Europa. Herzl y otros líderes del sionismo querían crear un Estado moderno en el que los judíos pudieran vivir en paz y prosperar, libres de persecución. Para muchos de ellos, la cuestión espiritual no era prioritaria, sino la supervivencia y la autodeterminación política. Uno de los hitos más importantes del sionismo fue la Declaración de Balfour de 1917, en la que el gobierno británico expresó su apoyo a la creación de un hogar nacional para los judíos en Palestina. Este respaldo internacional se intensificó después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, cuando el mundo fue testigo de los horrores de la persecución nazi contra los judíos. La creación del Estado de Israel en 1948 fue vista por muchos como una respuesta al sufrimiento histórico del pueblo judío, un lugar donde finalmente podrían sentirse seguros. Sin embargo, el establecimiento de Israel no fue exento de controversias, particularmente con las poblaciones árabes locales, especialmente los palestinos, quienes se vieron desplazados de sus tierras ancestrales. Este conflicto desencadenó una serie de guerras, ocupaciones y desplazamientos forzados que continúan hasta el día de hoy. 4. El impacto del Holocausto en la identidad de Israel. El Holocausto desempeñó un papel crucial en la formación de la identidad israelí moderna. La memoria del genocidio nazi ha moldeado la mentalidad de supervivencia de Israel, lo que ha llevado a que muchos israelíes vean la defensa militar y la soberanía territorial como cuestiones de existencia. El lema nunca más resuena profundamente en el alma del pueblo judío, y por ello Israel ha enfocado gran parte de sus esfuerzos en protegerse militar y políticamente, considerando cada amenaza a su territorio como una cuestión existencial. Este legado histórico también ha generado tensiones con sus vecinos árabes y ha perpetuado un ciclo de conflicto. Las guerras de 1948, 1967 y 1973, así como los enfrentamientos actuales, son resultado de una lucha por la legitimidad y la seguridad en una región volátil, donde las antiguas heridas continúan abiertas. 5. Implicaciones contemporáneas para cristianos. Con este contexto histórico y político en mente, los cristianos también deben discernir las implicaciones espirituales y éticas de su apoyo a Israel.
Muchos cristianos creen que deben apoyar incondicionalmente al Estado moderno de Israel con base en pasajes como Génesis 12:3, donde Dios promete bendecir a quienes bendigan a los descendientes de Abraham. Sin embargo, apoyar ciegamente un Estado que, a menudo, actúa en contraposición a los principios de justicia y paz enseñados en la Biblia, es una cuestión que debe ser examinada con seriedad. Un aspecto importante a considerar es la secularización del Estado moderno de Israel. Aunque existen comunidades judías religiosas dentro de Israel, la nación está gobernada principalmente por líderes seculares. Muchos de los fundadores del sionismo, como hemos visto, no se basaron en los principios de la Torá para tomar decisiones políticas. Esto nos lleva a la pregunta, ¿está el Israel moderno actuando como la nación teocrática descrita en el Antiguo Testamento? ¿O se ha convertido en una entidad política que sigue un camino distinto al de los principios espirituales? El tratamiento de los palestinos también plantea cuestiones éticas serias para los cristianos. El conflicto entre israelíes y palestinos ha sido una fuente de dolor y sufrimiento para millones de personas. La ocupación militar, los asentamientos ilegales y las condiciones de vida en Gaza y Cisjordania son frecuentemente señaladas como violaciones de los derechos humanos. Para los cristianos que están llamados a ser pacificadores, Mateo 5:9, apoyar incondicionalmente a Israel sin tener en cuenta estas realidades puede ser problemático. El mensaje de Jesús es claro, su llamado es hacia la justicia, el amor por el prójimo y la promoción de la paz. Ser cristiano significa, ante todo, seguir las enseñanzas de Jesús, lo que incluye buscar la verdad, luchar por la justicia y defender a los oprimidos, independientemente de cuál sea el bando en un conflicto. 6. El futuro de Israel y las profecías bíblicas. Muchos teólogos creen que los eventos actuales en Israel están conectados con las profecías del fin de los tiempos. En Ezequiel 38-39, encontramos una descripción de una gran invasión de Israel por una coalición de naciones que algunos estudiosos asocian con países modernos como Rusia e Irán. Esta guerra, conocida como la Guerra de Gog y Magog, se ve como un precursor de los eventos que conducirán al retorno de Cristo. En el Apocalipsis, también encontramos referencias a conflictos que involucran a Israel, y muchos creen que Israel jugará un papel central en los últimos días. Sin embargo, es importante no interpretar de manera simplista los eventos geopolíticos como si fueran el cumplimiento inmediato de la profecía bíblica. En Mateo 24:6, Jesús advirtió que oiríamos de guerras y rumores de guerras, pero que todavía no será el fin. Nos llama a estar atentos, pero también a vivir con paciencia y fe, confiando en que el plan de Dios se cumplirá en su tiempo perfecto. Existen diferentes corrientes teológicas sobre el papel de Israel en los últimos días. El dispensacionalismo sostiene que Dios todavía tiene un plan separado para Israel como nación y que desempeñará un papel central en el cumplimiento de las profecías del fin de los tiempos. Por otro lado, el amilenialismo interpreta que las promesas hechas a Israel se cumplen espiritualmente en la Iglesia y no necesariamente mediante una restauración física de Israel como nación. Estas diferencias teológicas muestran que hay diversas formas de interpretar el papel de Israel en el plan escatológico de Dios. 7. Reflexión personal y el Israel espiritual. Por último, este análisis no estaría completo sin una reflexión espiritual y personal. ¿Qué significa para nosotros, como cristianos, formar parte de este Israel espiritual? Cuando aceptamos a Cristo, somos injertados en el pueblo de Israel, como Pablo describe en Romanos 11. La historia de Israel no es solo la historia de una antigua nación, también es una metáfora para nuestra propia jornada espiritual. Así como Israel fue llamado a vivir en santidad y obediencia, nosotros también somos llamados a vivir fielmente nuestra alianza con Dios. No se trata solo de territorios o naciones, sino de una relación de pacto con el Dios vivo. El llamado a ser luz en el mundo y a buscar la justicia y la paz sigue siendo el núcleo del mensaje de Dios para su pueblo. Este es un recordatorio de que cada cristiano debe reflexionar sobre su propia vida y su fidelidad a la alianza con Dios. ¿Estamos viviendo como el pueblo de Dios, como parte de ese Israel espiritual? ¿Estamos defendiendo la justicia, la paz y la verdad en nuestras vidas, tal como Cristo nos ha llamado? Y en lo que respecta a Israel y el Medio Oriente, ¿estamos orando por la paz y la reconciliación, o estamos dejándonos llevar por narrativas políticas?
8. Conclusión. En última instancia, el Estado moderno de Israel es una entidad política y secular que juega un papel importante en la geopolítica mundial. Aunque ocupa la tierra que fue prometida a Abraham, no es el mismo Israel bíblico gobernado por un pacto con Dios. Para los cristianos, la pregunta más importante no es si debemos apoyar a Israel como Estado-nación, sino cómo vivimos nuestra fe en un mundo complejo y lleno de conflictos. Nuestro llamado no es a apoyar ciegamente a naciones o gobiernos, sino a seguir a Cristo y vivir de acuerdo con sus principios de justicia, paz y amor. Los conflictos y las guerras en Israel pueden tener relevancia profética, pero nuestra prioridad debe ser vivir una vida de fe y compromiso con la palabra de Dios, confiando en que su plan soberano se cumplirá en su tiempo perfecto. No importa cuál sea el destino de Israel en el plano escatológico, nuestro papel como cristianos es claro: somos llamados a ser pacificadores, defensores de la justicia y proclamadores del amor redentor de Cristo. Que como iglesia podamos ser una luz en medio de la oscuridad, viviendo como el verdadero Israel de Dios, un pueblo separado, llamado a reflejar la gloria de Dios al mundo. Hemos recorrido un viaje profundo, desentrañando las complejidades entre el Israel moderno y el Israel bíblico. Ahora, te invito a que sigas meditando en lo que significa ser parte del Israel espiritual, y cómo tu fe puede impactar al mundo en medio de estos tiempos turbulentos. Si este contenido te ha inspirado o ha abierto una nueva perspectiva en tu vida espiritual, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a Jornala con lo Divino. Únete a nuestra comunidad y mantente conectado para más enseñanzas que te guiarán hacia una comprensión más profunda del plan de Dios. Nos vemos en el próximo video, y que Dios te bendiga abundantemente.